Pues casi no les gustan hacer en Colombia, porque tocan hacer muchas veces para vivir poquitos años. Prefieren nacer en Suecia, que con una sola nacida viven hasta 80 años. De Colombian Dream, 2007, de Felipe Aljure. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fuera de Campo. Hoy, como siempre, tenemos un panel, pero súper especial para este podcast, porque llegamos a Colombia, casi que no. La verdad, tiene mucha tela que cortar. Y pues bueno, no, nada, empecemos presentando a Juan Pablo Real Ramírez. ¿Cómo estás, compañero? Hola, Meteo. Parce, todo bien, bastante contento otra vez de estar al otro lado de la silla, pues del que aporta, de dejar de ser host por un momentico es chévere, güey. Entonces estoy bastante Sí, emocionado. además aliviar un poquito el trabajo también, ¿no? Sí, sí, total. Tengo conexión satelital directamente hasta Malfi, Antioquia, con Juan Manuel Quintero Álvarez. ¿Cómo estás, amigo tóxico? Cuéntame. ¿Qué más, Teo? ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo están? Todo bien. ¿Qué se dice, Juanma? No, todo bien. Pues en realidad no quería saludar a Díaz, pero bueno, ¿qué más, muchachos? ¿Todo bien? Tengo No, a mentira, Juan Díaz. David Solo Díaz amor. Orozco en la línea. Háblame, Díaz. ¿Cómo estás? Hola muchachos, buenas noches. Hey Teo, mera chimba, huevón, estar en este podcast que sos host. Vamos a tirar mucha risa y vamos a chimbear mucho a Juan Manuel, también, que lo merece por piro. ¿Cómo está, muchachos? Vamos a ver. Hay telita que cortar y hay cositas interesantes, hay temitas interesantes que hablar. Tengo a Cristian Arrula, mi compañero, que es un as con los temas aquí colombianos. ¿Cómo estás, Cristian? La buena para todos. Teo, deberían empezar a sonar redoblantes cada que presentemos a Cristian, ¿no? Sí, parce, Cristian es Arrula. demasiado básico, weón, para fuera de Arrula, campo. Arrula es de pocas palabras, la verdad. Bueno, Sí, sí. como ya les había comentado, tenemos a Colombia, pero no vamos a desglosar el tema como tal completo porque Colombia es muy extenso, entonces nos llevaría, pues por eso lo vamos a ir dividiendo y por eso tenemos aquí de nuestro cine colombiano. Vamos a empezar por nuestros inicios y pues nada, ¿qué me tienen que contar? Contame real. Bueno, parce, ¿qué te cuento? ¿Qué quieres que te cuente? Contame, interrogame. Pues, Estoy receptivo. Estás receptivo. Tengo entendido que el cinematógrafo llegó 2 años después de su estreno, si no estoy mal. Sí, eso es cierto, parce, llegó en el 1897, fue pues donde es la fecha en cuando se registró la llegada, y pues parce, bien acompañado de un suceso trágico, porque después de que llega como que empieza la guerra de los 1000 días, según tengo entendido. Sí, siempre para nuestro cine creo que siempre se ha visto como de esas interferencias. No Sí, sé parce. qué opinen. Sí, totalmente de acuerdo, weón. Yo creo que de los cines más complejos de sobrevivir en un panorama cinematográfico ha sido el colombiano, parce, Sí, porque en todos los aspectos, diría yo. sí, pana, o sea, ahorita más adelante lo vamos a tratar obviamente, pero es como un adelantico y es, o sea, de milagro estamos haciendo películas en este momento, Sí, de y verdad, de tenemos verdad. creadores y tenemos como, entre comillas, gente que está dispuesta a seguir cultivando pues la voz audiovisual en Medellín y en Colombia y en todos los lados, parce, que es muy Sí, importante. eso es muy verídico lo que estás diciendo. Juanma, ¿qué me tienes que decir? No, Cuéntame. que sí es muy cierto lo que es irreal, pero también uno se pone a pensar en cómo sería, en qué podría haber pasado con el cine colombiano si no hubieran tantos tropiezos en la historia del cine colombiano. En qué tan diferente sería y si nos gustaría más de lo que nos gusta, lo que vemos ahora o no. Siempre Sí, me pregunto eso. sí, eso es verdad, porque si no hubieran existido tantos estos altercados, podríamos hablar de una industria muy sólida en estos momentos. ¿Vos qué decís, Díaz? Porque, pues yo creo que en general pues es muy interesante pues como el nacimiento del cine en todas las naciones en general, huevón, y más acá pues que estamos condicionados por un clima tropical que pues digamos que al ser latinos llevamos la alegría en la sangre, entonces obviamente van a ser distinto el cine acá en Colombia que en Francia, por ejemplo, que en cualquier país europeo. Me parece muy chimba eso, huevón. Es como que cada cine tiene su esencia, por así decirlo. Sí, es que es muy curioso porque en cada parte y en el ciclo del cine asiático, en el animado y lo que hemos logrado hacer hasta el momento, creo que todo se diferencia por una cosa en particular y la verdad es que eso es lo que
colombiano sea tan especial, tan particular en su esencia. Rula, cuéntame. Creo que eso es otra cosa que ha impactado mucho, pues, en general la historia de Colombia, de que la historia de Colombia es una historia, pues, como de tiempos violentos. Acá casi toda la vida nos hemos estado matando entre nosotros mismos. Yo creo que esa es una de las cosas que en general no ha dejado progresar a Colombia. Como una guerra que muchas veces ni siquiera es de nosotros, la gente del común, sino de una gente que manda a matarse, que manda a los pobres que se maten entre ellos. Sí, eso es verdad, y eso es la verdad muy lamentable porque de cierta forma somos ricos por todas partes, o sea, y eso no lo hemos podido notar y de cierta manera hubo cierto sesgo, pero creo que en los próximos 2 capítulos se irán abriendo muchas más las visiones de nuestro cine. Sí, sin embargo, creo que más allá de la guerra, no fue sino hasta 1922 que se dio el la primera rueda del cinematógrafo con la María. ¿Vos qué me tenés que decir a Rula sobre eso? Cuéntame. Pues digo que la historia de la María es muy interesante, pues porque en Calcasi pues dicen que la mayoría de las películas producidas pues durante el cine están perdidas. Como lo hablábamos la otra vez, pues también con la estación que creó Scorsese, como para intentar preservar pues algunas películas nuevas que todavía existen, con el 70% se perdieron en el transcurso de los años. Y eso por allá, creo que por allá como en los 40 o los 30 hubo como un incendio, creo que fue en la Fox, bueno, en un almacén así muy grande en Hollywood, y se perdió muchas películas, un montón de rollos, como eran rollos de nitrato, todos ardiendo. Entonces me da vuelta porque se puede decir que la mayoría del cine está perdido de alguna forma. Esta película de ese griego, de Angelopoulos, que llama La mirada de Ulises, y es como intentando como revivir esa mirada perdida. Es como muy interesante, como todas las miradas que se perdieron. Sí, eso fue muy Que no ahora hay lamentable. en todas Eso fue, perspectivas. la verdad es que eso fue muy lamentable porque parece como si estuviéramos, esa quemazón hubiera sido como el final de Bastardo sin Gloria. Así, esa quemazón tan impresionante que hubo de las películas. Pero Claro, quisiera no que puedes me olvidar a hundieran más de la Tarantino, mano. ¿cierto? No, no, ustedes saben lo que tengo Tarantino con en las Tarantino, venas, la verdad. siempre, siempre. Sí, sí. Pero quiero que sigamos más hablando de la María. No, yo quería resaltar algo antes de lo de la María, pues porque la María fue el primer largometraje del que se tiene conocimiento, pues aunque no hay un poquitos frames, ni siquiera pudieron construir algo que fuera decir, bueno, así va la película, pues lo que se sabe es Sí. por personas que participaron y que supieron o que de pronto la vieron, ¿cierto? Sí, A mí me queda como un parecía, fragmento de 25 segundos, si no estoy mal. ajá, Sí, inclusive el fragmento lo recuperaron Luis Ospina y Carlos Mayol, lo lograron como reestructurar y son 25 segundos nada más que se claro, reestructuran esa ellos película. hicieron como una especie de ficción en la que Mayolo, Exacto, no me acuerdo, sí, Mayolo hacía el papel de uno de los dos personajes, el director y el director de foto de la María se llamaban Alfredo del Diestro y Máximo Calvo. sí. Y Mayolo hacía pues, el personaje de Mayolo en esa película, era uno de ellos dos, no recuerdo cuál de los dos. Sí, Y los tengo pues, hacía el director de fotografía, Mayolo. ajá, y era Sí, es una película en la que muestran cómo se rodó la María según lo que contaron personas que trabajan en la película. No, pero lo que yo quería decir era algo que me pareció muy bacano, y es que antes de la María, antes de hacer un largometraje, me pareció muy interesante eso que contaban de que los Di Domenico, que fueron, si no Casi estoy pioneros. mal, los pioneros, sí, como los pioneros los que empezaron a hacer películas o a utilizar el cinematógrafo en Colombia. Ellos grababan fiestas populares, hacían como unas especies de noticieros. Y las películas, lo que consideran ellos películas en ese tiempo, que eran cortos, pues pequeños cortos y cosas así, antes de proyectarlas en las salas, mostraban esos noticieros. Claro, en ese tiempo no existía la televisión, entonces habían lo que ahora cuando uno va a cine son los comerciales o los trailers de películas que están próximas a estrenar. En ese tiempo pasaban noticieros o grabaciones de fiestas populares antes de pasar las películas que ellos estaban grabando. sí, Rodando, perdón, en ese tiempo era rodando. sí, eso es muy particular porque noticias para cine, eso es interesante. Díaz, contame. Pues ya que Juanma mencionó lo de los reportajes, me parece muy peculiar, huevón, que desde el inicio del cine
como empezó el cine en Francia y como empezó acá, fue cercano al documental, huevón, ¿sí pilla? Pues me Sí, parece muy ¿sabes? interesante Sí, que antes de conocer el cine como ficción, se conocía como retrato de la realidad, que pues básicamente así fue como nacen, pues como van naciendo las artes, la fotografía, al principio retratar la realidad, ya luego pues como arte. Entonces me parece como muy peculiar eso, huevón, que en todos los países es así, marica, o sea, que el cine comienza documental, me parece muy interesante eso, Sí. huevón. Es que yo creo que realmente el documental, pues, es lo que permite identificar la voz del autor en muchas formas, parce. Pues, o sea, siento que en esa época era lo que sucedía, porque en ese momento era como que, o sea, es algo muy nuevo, parce, es un aparato que apenas estamos aprendiendo a manejar, no sabemos realmente qué es, cuál Joa, va a ser el efecto de esta vuelta cuando se vea en una sí. pantalla, si es que lo Sí. vamos a proyectar, no sabemos. Entonces es como que, pues, bueno, marica, busquemos qué hay para meter aquí que se vea bacano, ¿sí o qué? Y a fin de cuentas eso termina siendo un reflejo de la realidad del autor. Entonces lo que Sí, dice Díaz Parce es completamente verdadero, todo el sí, cine empieza de esa forma. totalmente válido, la verdad. Además, es un aspecto muy particular que no tenían casi laboratorios para poder revelar, y el propio director de fotografía de la película de La María, eh, cada vez que terminaba rodaje, iba al río que había ahí cerquita donde grababan y ahí velaba los rollos, o sea, cogía el río para limpiar los rollos con el agua del río era con que podía ir mirando a ver cómo iba la película y ir pudiendo darle forma. Es que es muy impresionante la precariedad que teníamos pues en ese tiempo y pues, pues inimaginablemente en las demás partes del mundo. Arrula, contame. Hablando de los Di Domenico, hay una de lo más de charra, pues, y como medio fatal. Es que creo que uno de los primeros, pues, como por decir las ficciones que hicieron pues sí, que el drama del 15 de octubre, pues, que fue como uno de los primeros cortos, por decirlo así, Sí, el que de hicieron pues Rafael acá en Uribe Uribe. Colombia, que llama el drama del 15 de octubre. Sí, creo que los dos protagonistas fueron los asesinos reales. Eso también es Uy, parce, pues, sí. es como Sí, medio tétrico también. Sí, esas parce. Sí, sí. Pues ellos eran los propietarios del Salón Olimpia y esa película la produjeron, pues de hecho ellos. Y pues eso fue un boleo de cláusulas legales y huevonadas que a fin de cuentas terminaron en censura de la película. no, y es muy Pero no impresionante sé, porque fueron y le no, sacaron a los asesinos de la cárcel, ¿no? Arrula. la verdad, no sé si lo sacaban de la cárcel. Yo sé que Lo los que estuve, utilizaron. Y digo lo que que también estuve está, leyendo que eso fue también está eso. como muy relacionado. Y yo creo que eso también está muy relacionado con lo que hablábamos de ahorita del estilo documental. Que, pues que es como, pues tenía pues como cierto, pues como cierto carácter de verdad, pues hacer pues, la película con estos dos tipos. Y creo que esa película levantó tantas pasiones que creo que la proyectaban en un pueblo. Como obviamente la gente apenas estaba conociendo el cine, pues no caía pues como en cuenta de que era una representación en lo real. Entonces cuando vieron a los asesinos en pantalla, vieron literalmente la pantalla piedra, Ah, sí, sí, y a sí, esa yo me hora se acuerdo de quedaron eso. con todo. Sí, 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 yo había escuchado esa Sí, anécdota sí. alguna vez. Sí, 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 sí. Es impresionante, ¿no? Uf, O sea, pues te van a llevar un aparato que te ofrece un entretenimiento y que al final termines cabreado, que quieras sí, agarrar la weón. pantalla a Claro, piedra. pero eso es muy parecido a lo que pasó cuando los Lumière proyectaron la llegada del tren a la estación. Todo Claro, el mundo sí, claro. corrió de la sala creyendo que el tren los iba a Los atropellar. iba a atropellar, sí, Algo claro. nuevo. A uno le parece Sí, sí. increíble que algo así, que una persona haya tenido una reacción así, pues, que nosotros nacimos viendo una pantalla todo el tiempo, pero obvio, pues eso era algo completamente nuevo para ellos. Eso era muy esperable su reacción. Sí, claro. Es como, eso es como cuando uno era chiquito y iba a 3D y te Sí, estaba tocando el bueno, anime. así, más o menos Sí, así, Sí, sí. literalmente, weón, literal. Real, ¿estabas por terminar la idea o me parece? Cuéntame, Parce, yo quería hablar un poquito cuéntame. de una etapa muy, pues, dentro de mi corazón de productor, weón. Sí. Me parece que es una etapa muy, muy importante del cine colombiano, weón, que pudo haber tenido una muy buena base, weón, y tal vez tendríamos una industria, pero bueno, se vale soñar. Yo me Sí, refiero a los Acevedo, parce. Yo creo que los sí, Acevedo los hace. fueron
unos personajes clave en la historia del desarrollo cinematográfico de Colombia, pana, porque, o sea, fueron los únicos que dentro de una crisis, parce, tuvieron los medios económicos para resistir, porque el cine era caro de hacer, y en general, pues, parce, empezar a sacar películas. Creo que la primera película que sacaron fue... La tragedia del silencio, si no estoy mal. Sí, señor, en el 24. Sí. Y pues la dirigió Arturo Acevedo, parce. Y es increíble cómo esta gente como que construyó no sé, una productora audiovisual, parce, en ese momento, que alcanzó a sacar buen volumen de películas. Pues por la época era un buen volumen de películas. Entonces yo creo que deberíamos de hablar un poquito de esa gente, ¿no? No, los Acevedos se lograron consolidar acá en Colombia, pero de una manera impresionante. Además que fueron los únicos que se mantuvieron al mar, vendieran su teatro o su negocio a Cine Colombia, y fueron los que de verdad lograron rescatar un poquito esa costumbre de las películas. Díaz, contame. Ya que comentamos a estos señores, quería yo hablar yo creo que es la película mítica de la época clásica del cine colombiano. Bajo el cielo antioqueño. Bajo el cielo antioqueño, sí, señor. Yo pues, me parece, marica, que esa película es como la que marcó un antes y un después, huevón, en lo que a cine se refiere aquí en el territorio nacional, parce. Realmente ficcionar la realidad, ¿sí me entiende? Porque, sí, bueno, querían representar a la Medellín de ese entonces. Claro, pues que la Medellín de la clase super, hiper, mega alta. Eso, pues. parce, eso quería decir ahí. A mí lo que me pasó con Bajo el cielo antioqueño es algo como el nacimiento de una nación. No, que sí. en el nacimiento de una nación utiliza actores blancos y los pinta de negros para no contratar actores negros, y en la película muestran todo esto relacionado con el Ku Klux Klan. Y se me pareció precisamente por lo que decía Díaz, que pues muestran supuestamente la ciudad, pero pues es la clase alta de Medellín. Sí, ¿sabes? Son todos los burgueses, weón. Pues es como una película toda clasista. Eso fue lo que me pasó a mí al ver esa película. Puro burguesitos. Sí, ¿sabes? Total. Qué figura, weón. Ajá. Perro, ¿y qué pues? Sí, o sea, esa movie me parece reinteresante, huevón, porque, pues, como le digo, ya es como una ficción, pues es un retrato, por así decirlo, de la Medellín, de esa entonces, huevón. Pues me parece muy brutal, marica, y tanto así que la película como que no terminó de ser bien editada, y ya los hijos, pues los herederos de toda esa familia, fueron los que de voz a voz, como de, ay, mi papá me contó esto, mi tío aquello. Entonces ellos iban al patrimonio fílmico y les decían a los señores, vea, esta escena va acá, luego sigue esto. Y así fue como armaron un corte de la movie. Pues me parece muy interesante, parce. Yo creo que es como la épica, como la intolerancia colombiana. Sí, bueno, literal, parce, literal. Además que es muy curioso, aparte de lo que dice Díaz, y es que aparte de que sea como prácticamente armada con base a testimonios, solo se conservan apenas 2 horas de las 3 horas que duran, si no estoy mal. Entonces creo que hacer un rescate de esa película es bastante interesante, además de que todos logramos pues tener acceso a ella gracias al patrimonio que está pues Bajo el cielo antioqueño está en YouTube, entonces es muy fácil acceder a ella. Pero entonces creo que lo que dice Díaz es muy válido. Es prácticamente una ópera prima para el tiempo en que se hizo. Arrula, cuéntame. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Juanma ahorita, que yo creo que sí, que se retrata una sociedad pequeña, pero de alguna forma solamente las élites. Y yo creo que eso también nos dice mucho pues, de cómo se desarrolla en buena parte del cine. Según el interés, pues se muestra la percepción de la realidad que le interesan pues, a ciertas élites, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, uno pilla pues que el que financió Bajo el cielo antioqueño fue Gonzalo Mejía, que si no estoy mal, pues el man era una película, como dice el dicho, y como entusiasta en general como de los nuevos inventos. Porque creo que si no estoy mal, él fue el primero que trajo el primer carro en Medellín también, que la gente le dio, que cuando vio el primer paseo por las calles de Medellín, la gente le sacaba pasto. Yo creo que eso habla mucho de esos primeros inventos, pues como que maravillaron tanto a la gente. Muchas veces la gente no sabe ni cómo reaccionar ante ellos. Muchas veces sí, era como magia.
básicamente el hombre era un despilfarro de dinero, pero gracias a Dios lo despilfarró con pues, una pieza que le dio cabida, además de que los Acevedo registraron 14 películas del 22 al 28, o sea, para esa época eso es muchísima película Claro, real. parce. Para eso, o sea, yo creo que para esa época tanto material fílmico, weón, podría ser suficiente para dar primeros pasos de entrada a una industria, porque Sí, bien o mal, lo que nosotros únicamente teníamos era cine local. ¿Sí me explico? O sea, lo único que nosotros podíamos ver era el retrato de nuestra sociedad, ¿sí o qué? Entonces, sí. obviamente, el cine se iba a popularizar y el afecto hacia esas mismas creaciones, pues, se iban a notar, pues, o sea, tanto así que me acuerdo de una anécdota que vi en la serie que decían como que, hey, ¿qué tal la película? Cuando fueron a verla, una de las primeras, es que no, la película es mala, pero es colombiana, entonces tenemos que apoyarla, pues, o sea, como ese cariño también por Entusiasmo, la sí. obra propia. Sí, sí. Y es algo, parce, que se vio permeado también en la historia cuando entró Cine Colombia, weón. Pues siento que Cine Colombia fue uno de los primeros tropiezos que tuvimos en la historia de nuestro cine, weón. Porque fue como que empezó a llegar contenido extranjero y de repente se dieron cuenta que iban años luz por delante de nosotros y lastimosamente Sí, el cine nuestro dejó de ser tan popular. sí, yo creo que ahí podemos dar pie para hablar de una primeras muertes del cine colombiano y es el cine sonoro, que fue prácticamente el que nos aplastó en cuanto a ese sentido se refiere. Juanma, ahorita ibas a decir algo, cuéntame. Con respecto a esto de la entrada de cine sonoro, a mí me dio, pues, a mí me dio la impresión al ver estas referencias, las pocas referencias que hay de cine colombiano en sus inicios, por lo que hablábamos ahorita, pues, de tanto material perdido, y es que estas películas se parecían mucho a los inicios de cualquier otro país, ¿no? Y Sí, yo Sí, siento que weón. el ser cine mudo las hacía que fueran muy parecidas. Y cuando se pasó al cine sonoro, se empezó a ver ya la diferencia, como que ya Colombia se empezó a quedar con respecto a los otros países. Por ejemplo, en los diálogos, pues la voz en un actor se nota mucho para saber qué también es su actuación. Y cuando empezaron a hacer películas sonoras, ya se empezó a notar mucho esa mala actuación que existía. Yo, Sí, por ejemplo, claro. me reí mucho cuando vi algo sobre esa película que se llamaba Allá en el Trapiche, Sí, 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 claro que que sí. actuaba Pacheco, que incluso estaba Pacheco demasiado joven, la película es del 43, y Pacheco no lo hacía mal como actor, pero había unos actores ahí que no los veía y daba mucha risa como actuaban. Igual la película era de comedia, pero daba mucha risa como actuaban por lo mal que lo hacían. Entonces yo siento que Colombia hizo el paso al cine sonoro, pero no empezó a perfeccionar estas otras cosas que en otros países de pronto ya tenían más avance, como en puesta en escena, y eso fue algo muy malo para el cine colombiano. Sí, parce, aplastó toda la producción nacional, weón. Eso sí es cierto. Y paréntesis, que no lo dijimos, o bueno, no lo dije yo, es a Cine Colombia se estableció pues acá en 1928 cuando compró los estudios de los hermanos Di Domenico. Entonces cerraron los únicos laboratorios existentes en Colombia para únicamente la exhibición de películas extranjeras que le proporcionaban buenos ingresos y eso aniquiló la producción nacional. ¿No? Y ahí se puede hablar también de un sobrecosto, porque todo era costosísimo para Sí, poder ver. parce. Específicamente las películas con audio. O sea, las películas con audio en ese Exacto, momento sí, eran carísimas, weón, sí, carísimo. y no Sí. había cómo sostenerlo acá. Cris, La contame. rula, Yo digo que ahí también hay otra cuestión que yo creo que se debe también, pues que es gran parte la causante de que hoy en día no haya industria acá en Colombia. Y fue que sí, que cuando los Di Domenico le vendieron el Salón Olimpia a Cine Colombia, ellos lo primero que hicieron, si no estoy mal, creo que para hacer más salas, fue tumbar los laboratorios. Entonces, obviamente, él no era el laboratorio y sabía que mandar el material al extranjero. Y yo me imagino el pobre, bueno, sí, el pobre cineasta desde esa época, sacando su rollito, mandándolo literalmente tanto, un rollito al que se le colocan tanto esmero, tanto trabajo, donde hay tanta plata, y es algo que el celuloide, pues y más en esa época, que era pues como tan frágil, que se podía velar, que se lo podían robar. Incluso ahorita creo que puede dar pie pues para como más de triste que pasó con eso. Y es que uno mandó literalmente
uno literalmente mandar casi sí, que un hijo desprotegido a un laboratorio a que se lo revelen. Y es muy teso porque, por ejemplo, uno muchas veces pilla directores pues, que estuvieron en la época del fílmico, de que ellos incluso le daban varias pasadas a la película para que en el laboratorio lo colorizaran pues, de cierta manera. Imagínense uno mandar una película desde Colombia a Miami para que se la revelen y no tener pues casi que ningún contacto con el laboratorio. Me parece eso muy teso. Más que estás dejando el trabajo de muchos meses en manos de alguien que quizás lo pierda o se le vele en la película día. Parce, un poco sobre lo que decía el señor de Amalfi sobre... ¿Cuál es su señor de Amalfi, hombre? Usted que está viejo. Sin pelear, ya. Pelea, Ya. pues. Mentiras mías, Se calma. Será que solo amor, Gas. Parce, ¿qué? Pues que otra cosa que me parece interesante cuando llegó el cine sonoro pues acá a Colombia y que yo creo que también aportó a que la industria se quedara pues como que las producciones nacionales dejaran de ser tan relevantes fue el hecho de que ¿qué? Fue el hecho de que muchos actores, perdón, intentaban imitar el acento mexicano de la Edad de Oro. Sí, eso es Entonces verdad. esa fue la vuelta, como que se perdió como eso, pues lo autóctono de acá. Sí, Pues claro. tampoco obviamente digo que una nea, pues, pero me refiero pues que hablaran No, normal, ¿sí me No, entiendes? eso ya lo puso Víctor más adelante, Víctor Gaviria más adelante. Epa. Sí, No, pero parce, no, pero y no ¿sabe solamente qué? el acento, parce, perdona ahí real, no solamente el acento, también muchas historias las hacían parecidas a lo que estaba haciendo en México. Sí, marica, uff. Ey, Sí. paréntesis. Ey, tema de podcast. Uf, la de oro en México. Uf, Sí, señor. no, Uy, sí que podcast. sí. Sí, señor. Negros, no fue sino que esto le va a gustar mucho a Manuel y es que Garras de Oro con su tinte político, o sea, el robo o sea, se puede decir robo entre comillas, se puede decir canal, si no estoy mal, se puede decir canal de Panamá. Pues no, en realidad no cerraron el canal, cerraron Panamá, porque el canal todavía se lo robaron para hacer el canal. O sea, y es muy, muy brutal y muy fino la sátira que le tiran completamente a Roosevelt, que fue, si no estoy mal, el que propició todo este cambio. No, parce, y es mera chimba el hecho de que, lo hablamos ahorita, que muchas películas colombianas se perdieron por incendios, porque las botaban, porque incluso cuentan que en Cali tiraban estas latas de rollo al río, así, porque las películas eran malas o cosas así. Pero esa película en gran parte se fue perdiendo porque Estados Unidos la prohibió. Estados Unidos la archivó y sacó unos documentos en los que prohibía que esa película fuera pasada en salas. Solo hay 55 minutos, o sea, si no estoy mal, la película dura muchísimo más. Pero la película ni siquiera es colombiana, no es ni hecha en Colombia, ni hecha por colombianos, pero trata sobre este tema de cómo los colombianos reaccionaron cuando Estados Unidos se apoderó de Panamá para poder construir el canal. Incluso habla mucho en ese tiempo el presidente de Estados Unidos era Roosevelt, y habla mucho de que el protagonista estaba muy en contra de lo que Roosevelt pensaba para hacer reelegir, pues entonces le hacía como una contracampaña para que no lo reeligieran. Algo así entendí yo de que eso iba a la película. Entonces Estados Unidos se empeñó, pues ya sabemos que Estados Unidos, que esto en Estados Unidos no es de hace poquito, es de toda la vida. Es de toda la vida, sí. La supervivencia del más inteligente, la verdad. En desaparecerla para que nadie viera una historia sobre algo que ellos hicieron, que fue llevarse a Panamá. Básicamente Estados Unidos siendo Estados Unidos. Sí, hay una película de Estados Unidos siendo Estados Unidos, entonces literal. Estados Unidos fue Estados Unidos para que nadie la viera. Literal, Arrula, ¿qué ibas a decir? Digo que también es algo muy teso, que yo pensaba muchas veces de las primeras películas colombianas que, por decirlo así, dicen algo o tienen como un discurso. Porque muchas veces por ejemplo, bueno, decía José el Antioqueño, está bien mostrar las tradiciones locales, pero más allá de mostrar las tradiciones locales, no tiene pues como un discurso pues que diga algo. Sí, la verdad es que no sé qué pasó pues en ese sentido, pero creo que es una película
rescatarle en este momento. Además que Juan con esa sonrisa me dio el tiro para saber además el man un poquito político en ese sentido, entonces creo que esa película también es muy brutal. Iba a decir que me parece muy interesante pues todo lo que dicen de Garras de Oro, weón, pero siento que saltamos algo muy importante dentro de todo esto antes de llegar ahí, que fue esta crisis, parce, en donde solamente se produjo una película desde el 28 hasta el 40, y Sí, realmente pero, la película que se produjo ni siquiera es fácil de conseguir, weón. O sea, pero no. esa es otra cosa, parce, que creo que es un común del cine en general, parce, como la pérdida de material. Claro, perro. Es que es muy impresionante o sea, Flores del Valle es la película que se dio después, con la que se inauguró otra vez después de esta muerte, por así llamarlo, del cine colombiano con el cine sonoro, y fue básicamente con esta película que se volvió a inaugurar otra vez una película acá en Colombia. En 1938 se volvió a dar otra vez otra película en Colombia, después de que Cine Colombia con su sobreprecio y con todas estas cosas encareciera un poco pues todo lo referente a las películas colombianas. Y no fue sino con Flores del Valle de Máximo Calvo de nuevo, que fue que renovó otra vez, que nos dieron pues otra vez la fortuna de traer otra película. Además que no se estrenó una, dejaron sin estrenar Al son de las guitarras porque básicamente no, Cine Colombia no la quiso acoger, o sea, no fue como, y entonces la película se quedó ahí en la nada, o sea, es muy impresionante que siempre, o sea, que siempre haya primado como lo del exterior y que lo que se hacía aquí, lo netamente que se hacía aquí, se lograba pues salir a flor de piel, y creo que eso fue uno de los desfalcos que se nos dieron pues para no seguir como con esa industria. Díaz, cuéntame Díaz, y a Rula después, dale, cuéntame. Parce, pues sí, me parece muy interesante que siempre tenemos como esa cultura de por debajear lo nuestro, ¿ya pillado? Y eso es como de siempre marica. Me parece una mierda eso. Entonces, pues no sé, yo creo que me va a desviar un poquito, pero es como para ejemplificar un poco. Pues creo que el arte es atemporal, marica, y universal. Y pues creo que en la canción de Los Prisioneros, ¿por qué no se van? Creo que da perfectamente, huevón, pues que siempre ha pasado eso, que siempre se por debajea, y los chimbas Europa y los chimbas Estados Unidos, pero no, Latinoamérica es un mierdero. Pues sí me entiendes, me parece una mierda eso. Ya no me caes tan mal días con lo que acabaste de decir, hombre. Yo no te odio, weón. Rula, cuéntame. Yo también quedé ahí como por el mismo lado de ella, y es muy cierto. Es algo muy teso, porque es un spoiler también de lo que iba a pasar después, sobre todo en los 70s y los 80s. Pues, y a partir de los 70s yo vivía que hasta todavía, que sí, que desde las Isidora siempre he tenido muy poco para el cine colombiano. Por ejemplo, es algo muy Sí, teso, creo. porque por ejemplo creo que fue para allá en los 40s, que Alfonso López Pumarejo, que fue un presidente pues que es muy raro, incluso fue uno de los primeros que intentó hacer una reforma rural, que incluso hoy en día eso todavía no se ha hecho, y que sigue siendo uno de los grandes problemas de Colombia, que es el problema de las tierras, de que muchos campesinos no tienen tierras. Bueno, en fin, pues que sí, que él quería hacer la primera ley de tierras, perdón, la primera ley del cine en el 40. Y lo que pasó fue que cuando se aprobó la ley del cine, lo llamó el embajador de Estados Unidos a decirle que eso no se podía. Dijo, no, mijito, eso no se puede. Y que lo que proponía esta ley era quitarle pues como ciertos impuestos a la producción del cine. Eso es muy Entonces, yo brutal creo que porque de esa ahí, ley o sea, esa ley se cayó, y creo que esa ley hubiese sido un paso más a la industria, o sea, porque con esa ley yo creo que hubiéramos logrado hacer que lo nuestro se hiciera como respetar un poquito en cierto sentido. Manuel, cuéntame. No, sí, pues siguiendo la línea de lo que decían Díaz y a Raúl, parce, es que eso se ha visto siempre aquí en Colombia, que pues, en cuestión de públicos a la gente siempre ha preferido como las películas de afuera desde las de acá. Y es incluso en ese tiempo en que el cine todavía como que se veía tan parecido, pues cuando era todavía
cine silente, pues, Sí. cine mudo. Y pasaba mucho eso, parce, que la gente seguía prefiriendo películas de afuera y eso estaba acabando con el cine de acá. Incluso con eso, volviendo un poquito atrás, yo ahorita fuera de micrófono le decía real lo del Salón Olimpia, que ponían la pantalla en la mitad del salón para poder vender boletas más baratas. Pero las personas que entraban con boletas más baratas veían la película al revés, porque la pantalla era una especie de tela blanca y el proyector daba, pues, desde el lado que era el proyector se veía la película normal, en la dirección que era la película. Pero los que pagaban boleta más barata veían la misma película, pero al revés. Y eso lo hicieron para poder vender más boletas, y no estoy mal, pues para poder que fuera más gente, porque cuando solamente era la pantalla hacia adelante, pues solo iban personas que tenían acceso por cuestiones económicas a una función en el Salón Olímpico. Que me da vuelta a eso que siempre el inicio de cualquier forma de expresión marica es como toda clasista. Pues, Sí, creo sí. que nos volvimos un poquito, pues, es simplemente un comentario, pero me parece muy peculiar eso, weón, que en todas las artes, weón, hay unos putas clasistas muy gonorreas, parce, pues, la mierda. Y acá que, pues, no sé, weón, la gente tiene una doble moral toda tonta, marica. Yo creo que es muy válido lo que vos decís, porque yo creo que a partir de ese momento es donde se rompe el esquema y Colombia empieza a dar una enseñanza y empieza a contar lo suyo. O sea, ya empieza a hacer un cine como más de identidad, o sea, más de crítica un poquito, más de una sátira por allí, una sátira por allá. Entonces yo creo que a partir del momento clave que dice Manuel, es donde empieza a romper el esquema real. Parce, respecto a lo que vos estabas diciendo, yo recuerdo que bajo el cielo antioqueño, pues o sea, según lo que leí, pues obviamente no estuve ahí, weón, pero de lo que leí, en ese momento, parce, el cine que se estaba haciendo, pues como había pasado todo esto de la guerra de los 1000 días y se nos habían robado a Panamá, pues el cine lo que estaba tratando de hacer en ese momento era como mostrar de una manera como un poco más frívola la realidad. Entonces, pues por eso fue que se hizo y es a lo que venimos ahorita. Pues esa transición, weón, se da no solamente en las formas de narrar y en las historias que se empiezan a dar pues dentro de el cine colombiano, parce, sino que eso también afecta los esquemas de producción. Vuelvo y me pongo mamón con la producción. Es muy interesante. Sigue así. Sí, me parece muy chimba porque hay un volumen de producciones fílmicas que, a pesar de limitaciones técnicas, permite hacer, como entre comillas con las uñas, estrategias para poder seguir haciendo cine. ¿Sí o qué? Y pues ahí es donde nace Ducrain Films, que era de Oswaldo Duperli, Calvo Film Company, obviamente, que es la de Máximo Calvo, sí. Patria Films, que es fomentada por los actores chilenos de la compañía de variedades Álvarez Sierra. Participaron pues allá en El Trapiche, produjeron Antonia Santos, Bambucos y Corazones, bueno, un montón de películas también la hicieron. Y Cofilma, que era la compañía antioqueña formada por inversionistas locales, que pues esos produjeron Anarcos y La Canción de mi Tierra. Entonces mira que, a pesar de que estábamos en ese momento en una crisis, siempre había una clase de volumen de cine de gente que era capaz de resistir económicamente, weón. Y creo que eso tal vez fue lo que pudo haber pasado un poco con los baches que tuvimos en la industria, no solamente el problema de que estábamos compitiendo con México y con Argentina en una época de cine dorado, weón, que era una cosa espectacular, sino también, parce, falta de dinero para hacer pues un material fílmico tan caro, weón. Además de que muy probablemente ese material fílmico, por ser tan volátil, se perdiera. Entonces era un riesgo que teníamos siempre corriendo, parce. O sea, como que la situación a veces no se terminaba de dar para el cine. Pero Claro. daba un panorama de esquemas de producción muy prometedor, que ojalá existiera en este momento. Hay otros modelos. Claro. Eso es impresionante, porque con lo que vos decís es muy particular, porque como te digo, este fue un nuevo respiro para nuestro cine, y entre el 41 y el 45 se hacen 10 películas. Eso es mucha película. Sí. para nuestro territorio. O sea, sí, claro, venir y sumando, una... Sí. Sumando el registro fílmico de los Acevedo, weón, siento que estamos pasando por alto una
me vuelvo a poner mamerto con la producción, weón, pero es porque me gusta mucho, weón. De verdad, me parece muy interesante el panorama que teníamos y creo que se puede haber hecho mucho, pero bueno, volviendo en materia, pille que estando incluso pues en esta década de los 30, que fue como la crisis más hijo de puta que tuvimos en cuanto a cine colombiano, parce, por todo lo del cine sonorito del cuento, con pocos recursos y como con estrategias diferentes de producción, parce, se logró muchísimo volumen de películas en una época, weón, donde se supone que o sea, el film era muy caro, weón. Además de la forma, pues, de reproducir el sonido, que, pues, o sea, vuelvo y lo digo, parce, de verdad, que los costos no eran nada, no eran nada bajos. Realmente era muy, muy caro hacer cine acá, precisamente porque, además de que no teníamos industria, weón, nos hacía falta muchísimo dinero y estábamos en desventaja la hijueputa porque estábamos compitiendo directamente con la época del cine de oro de Argentina y de México, que eran unas películas parce del carajo. Entonces, creo que a pesar de todos estos inconvenientes y de todos como estos tropiezos, parce, y tal vez entre comillas falta de apoyo, porque eso también fue lo que dijeron alguna vez los Acevedo, que eso se acabó por falta de apoyo, pienso que logramos sacar bastante material como para empezar en ese momento, tratar de moldear una industria si las cosas se hubieran dado. O sea, me parece que el panorama era muy esperanzador, pero como siempre nos pasa algo, bueno, además de la pérdida del material que siempre es un constante en cuanto se trata de historia del cine. Sí, claro, además Era que... tragedia Además ser que colombiano. Sí, weón. literal, no lo hubieras podido mencionar, no lo hubieras podido decir. ¿Por qué no te vas del país entonces? No. Ey. Bueno. Sin pelear, sin pelear. Bueno, No tranquilos. estamos peleando. Tranquilos. Además es muy impresionante y muy válido lo que dice Real, porque de cierta forma, miren lo potentoso que fue entre el 41 y el 45, 10 películas en ese lapsus de tiempo, o sea, es que es una Sí, claro, barbaridad, marica. es eso tan impresionante. Además que se tenía en cuenta el colchón de las que se habían hecho con los Di Domenico y con los Acevedo, que fueron como 10, creo que fueron. O sea, Claro. había muchísimo material para construir patrimonio, weón, pero pues precisamente por cuestiones técnicas del celuloide y todas estas cuentas, parce, Sí, claro. de tal vez el mal manejo del material, se perdió mucha cosa. Entonces, como lo decía Rula, yo creo que se podría, con esa ley novena hubiéramos podido hacer maravillas, de verdad que sí te lo digo. A Rula, cuéntame. Yo creo que en parte el hecho de que muchas de las películas de esa época como que no pegaran, yo creo que sí, yo creo que fue por culpa de la sonoro, pues si no estoy mal, creo que muchas películas de esa época tuvieron muchos problemas porque el sonido se escuchaba muy mal. Y claro, a comparación con una película gringa que era muchas veces filmada en estudio, obviamente iba a ser una comparación y la hijo de madre, se iba a notar de una la diferencia. Y yo creo que ahí va unas cuestiones políticas que están muy amarradas a lo cultural. Y es que obviamente en buena parte los gringos cimentaron su poder político sobre el mundo a través de la cultura. Es algo muy teso, porque ellos podían literalmente casi que regalar las películas y todavía lo hacen. Creo que con el último Tratado de Libre Comercio que firmó Colombia con Estados Unidos, literalmente ellos tienen como un contrato con los gringos de que le mandan ciertas películas casi que gratis. Porque obviamente es la realidad o la percepción del mundo que yo les interesa que se vea es la de ellos, la de que los gringos son los más chimba que puedo parir el mundo y que son los que vienen a salvar y que siempre son los salvadores, siempre Sí, las parce. películas siempre son los chachos de la película. Sí, es como tratando de americanizar el mercado. Y lo Sí, grave es que claro, mucha gente come cuentos, pues, hablando del público, por ejemplo. Pues todavía pasa eso, que la gente va a una sala de cine y yo creo que los Acevedos se referían a eso. Pues nosotros aspiramos a ser realizadores y podemos creer que los Acevedos se referían a eso cuando no sentían apoyo, de que no había gente que viera las películas. Sí, parce, porque, Y o sea, no creo que se constante, tratara, sí, Yo, yo no claro, creo que se es una tratara constante. directamente, yo no creo que se tratara directamente como de apoyo por falta de material o de equipo o de gente. Yo tampoco Porque creo eso todas- porque, por ejemplo, ahorita Arrula decía que los pobres cineastas, pero no eran pobres por plata, porque la mayoría pues, lograban ser realizadores porque en realidad tenían plata para tener los equipos. Claro. Pues a eso no se refería Arrula con pobre, creo. Obvio, No, yo obvio. no creo, no. Porque Además, claro, marica, no, pero- pues sí,
la cantidad de compañías fílmicas que había en ese entonces, weón, pues daba a entender de que realmente el apoyo que faltó fue por Sí. público, weón, por recepción. Claro, O y sea, como claro. ya decías, es una constante. Es que hoy en día la gente va a una sala de cine y hay una película colombiana en cartelera y está una película estadounidense, pues una película gringa en cartelera y la gente de una se mete a la película gringa. Eso Claro. desde el principio se empezó a ver y es algo que no ha podido cambiar. Perro, Yo creo que el esquema que tiene Francia de que siempre tenga como dos películas o una o dos películas en su, La en chimba. su, en Sí, su, en su, ¿cómo se en puede su decir? cartelera. En su cartelera, creo que es algo que se podría implementar. Eso Sí, parce, lograría y más, sí, y más porque en eso es este. otra cosa que nos hace acá. Claro, marica, del exacto. todo. Eso, Pero se es por lo podría mismo que rescatar un pasa. poco la industria y Sí, se parce, harían muchas igual cosas creo, nuevas. igual creo que es complejo por todo el rollo de Cine Colombia y lo que Claro, sí. tiene que ser También. como el estándar de venta de boletas para poder que siga en pantalla. Entonces es complicado por ese lado, pero Sí, eso es tema de sí. otro podcast. Díaz, ¿qué me ibas a decir? Cuéntame. Parce, un poco mencionando lo que dice Juanma, pues la falta de audiencias, como para cerrar este paréntesis y seguir pues como en la línea de tiempo, quería mencionar de que si bien es una constante de que la gente prefiere ver como divertimento a películas nacionales, mire que también está al lado opuesto de los mamertos pseudointelectuales que solamente lo chimba es Francia porque son, y Europa porque es simplemente algo artístico, ¿sí pilla? Sí, O sí, sea, que, sí, que está la gente que dice Toda como la que, uy, razón. qué Sí. pereza las películas colombianas, no va a ver Misión Imposible. Qué O sea chimba Misión que, Imposible, me gusta mucho, o sea sí. que pero querés decir Díaz, que uno puede ser un buen cinéfilo o realizador y ver películas de todo tipo. sí. Sí, O pero sea, yo estoy de acuerdo con eso, pues, yo estoy de acuerdo con eso. Uno puede ver películas, pues puede ver cine de arte y cine comercial tranquilamente. O epa, sea, sino que lo que uno digo es Claro, puede sí. estar en el que medio. son dos posturas llevadas al extremo, huevón, de que no me Ajá. gustan las películas colombianas porque son aburridas, me voy a ver Transformers. Ay, no me gustan las películas colombianas porque son muy banales, me voy a ver una película rusa sin subtítulos. Y digo, ¿sí me entiendes? Algo así más o menos. ¿Sí me entiendes? No, Que además, por cierto, lo quiero decir, Facultad de Artes de ITM, hay muchos así, mamertos del Uy, ITM. lo disparó, Uy, uy, weón. Lo disparó. tranquilo, tranquilo. Además que es muy válido y rescatable lo que dice Manuel y lo que dice Díaz, o sea, el cine comercial, como, o sea, no te estoy tratando de ofender, sino que es como de cierta forma el cine comercial le da como ese plus, o sea, esa inyección de monetaria Capital. para que o sea, los nuevos realizadores de hoy en día puedan hacer algo como un poco más de profundidad, con un poco más de esquema. Arrula, ¿qué me ibas a decir? Y yo creo que también es por el esquema de producción que ha tenido los gringos toda la vida. Que ellos literalmente, hoy en día muchas películas, creo que es así desde como hace 80 años, que muchas veces ellos pueden casi que pueden, pues que ya muchas veces libran, la película la libran en el mercado local, en el mercado estadounidense, ya en ese mercado libran la taquilla. Entonces ya es una gran ventaja, porque ya ellos, por ejemplo, el cineasta colombiano, supongamos que saca su película, eh, necesita 3.000 pesos de la taquilla, supongamos, de los 10.000 que vale, ¿cierto? Y que un estudio gringo tranquilamente le puede decir, deme si no 1.000 pesos, pues un ejemplo, no sé cómo se manejará, no he trabajado en Cine Colombia, eh, pues sí, que obviamente ellos pueden permitirse más margen, porque literalmente es un monstruo. Sino que me parece muy interesante, weón, una idea que ya habíamos pues como formulado anteriormente pues off camera y era la de cómo se había, o no sé si fue en cámara, bueno, no me acuerdo, el caso es que la mencionamos y hablábamos de cómo el cine colombiano parce, trataba incluso de parecerse un poquito al cine mexicano, weón, y ahí es donde entra una película súper referente respecto a ese tema, que Chris es el que me va a decir el nombre en este momento. Chris, ¿cómo es que se llama? Tumbas, no Río de Tumbas. Río de Tumbas. Que me parece muy interesante porque el director que es Carlos Luzardo, él es hermano de una actriz pues como muy famosa acá de la televisión colombiana que se llama Consuelo Luzardo. Y creo que ella también está en esa primera película de Río de Tumbas, que pues muchos críticos del cine pues dicen que fue como unas primeras películas colombianas en tener un lenguaje verdaderamente cinematográfico, porque bueno, si uno mira
las de Máximo Calvo, mira las de los hermanos Acevedo, y sí, son películas que de alguna forma retratan la cultura colombiana, pero uno todavía todo haciendo muy teatrales, no se sugiere casi con la cámara, y aquí uno en Río de Tumba ya es más como se sugiere un poquito más con la cámara. Claro, claro. Y me Eso parece, es muy impresionante. Además de que a partir del 46 y se puede hablar de una segunda muerte, el cine empieza a partir del 50 a tomar una identidad, a tomar que, a ser como un poco más críticos en lo que se muestra, a tener como un esquema en cuanto a lo narrativo. Con La Langosta Azul se pudo ver esos vistazos, que además estuvo un genio de la literatura como García Márquez, que también estaba como inmiscuido en el tema del cine. Entonces, creo que con El Río de Tumbas se logra como marcar más esa identidad y ya a partir de ahí creo que el cine colombiano empieza a tener como esa voz. Rial, cuéntame. Además de que tengo un dato sobre Río de Tumbas que me parece muy particular, la verdad. Más adelante, más ahorita se los cuento, Rial. Yo le cedo mi palabra a Cris. Cristian, cuéntame. yo quería contar también como un poco una anécdota que cuentan, pues que muy famosa de la Langosta Azul, y es que esa película casi que un mito, pues se grabó en su tiempo y quedó mucho tiempo sin editar así como en el aire. Incluso fue como un mito que se transmitía a generaciones, la Langosta Azul. Ah, sí, la Langosta Azul, que hicieron los de la Caverna. Caverna creo que fue un grupo de intelectuales por allá en Barranquilla que era, sí, estaba pues Gael García Márquez, que fue el más famoso pues de todos. Estaba Enrique Grau y otro escritor muy teso colombiano que se llama Álvaro Cepeda Zamudio, que muy poco Y conocido, pues Alejandro bueno, sí, Obregón, el pintor, también, no es tanto. también era parte de ese Sí, Sí, combo. claro, Alejandro claro. Es que Obregón. era un combo pesado. Uf, se parece a por Pesado, acá. que Y, es un combo que continúa, Rula. y fue este Álvaro Cepeda Zamudio tiene una novela muy buena que si la pueden leer, léasela, que yo creo que una de las novelas que más la yo no entender cómo funcionaba pues, la historia en Colombia, que es La Casa Grande. Bueno, pues, entonces ellos también eran pues como unos entusiastas pues como del cine, intentan hacer como ese experimento surrealista. Y pues y mucha gente, creo que no fue hasta mucho tiempo después que se pudo ver completa. Entonces era como un mito, como que, sí, la película que hicieron estos manes. Pero mucha gente a la final no sabía si en realidad existía o no. Era más bien como Sí, un eso mito, es, un proceso muy curioso. además de que se logró rescatar pues, o sea, se logró rescatar sin sonido, pero bueno, no importa. Yo creo que es muy clara lo que quieren manifestar sus autores. Real, ahora sí que me ibas a contar. No, parce, pues la verdad, no sé, pues como bastante del tema de Río de Tumbas, creo que se llamaba. Sí, cuéntame. Pero me parece muy interesante la conceptualización que le daban a los personajes, weón. Especialmente porque es lo que tratamos ahorita, marica, de eso tan autóctono nuestro, como ese acento, como ese tipo de identidad cultural, weón, se perdía un poco como por el afán de competir, pues por lo que decía antes, por el afán de competir con esta época de oro, weón, que también era un gigante de la producción cinematográfica. O sea, si nosotros habíamos hecho 14, ellos habían hecho por ahí 25, weón. De verdad que era absurdo. Además de que se dio pues todo el fenómeno del Star System también en México y muchísimas cosas más que podríamos tratar para el podcast de la época de México del cine de oro, no sé. No sé. Claro, claro. Además, además de que es importante, porque eso fue una clara influencia. Además, digamos que Luzardo estudió en Canadá, entonces creo o sea, En Italia, en Italia. fueron de aquí, fueron directores que se fueron de aquí, pero estudiaron, se formaron y vinieron a su propia tierra a hacer películas. Y creo Sí, que eso parce. fue lo que logró darle la identidad al cine colombiano, que a partir de los 60 es una tela muy, muy larga que cortar y que se puede hablar de muchas cosas como un cine colombiano de identidad, porque apenas habíamos empezado hace muy poco y ya a partir de los 60 tener como un poco, como unos sesgos más claros, creo que es muy importante. Arrula, cuéntame. Yo también quería, pues hablando lo que habla de Real ahorita de la producción. Y también pues la nota que quería contar desde ahorita, de, pues, de eso de que lo que pasó
de hecho fue con una productora entera, se llamaba Colombia National Films, que creo que se fundó acá en Medellín. Y de hecho lograron hacer 3 películas seguidas y le fue muy bien. Con su primera película que llamaba Contrabando de Pasiones, incluso creo que cuando la estrenaron en Santa Marta fue un, todo un revuelo pues muy, que se creó en la ciudad, pues que como que así por fin una película colombiana que en realidad nos gusta, pues la gente pues decía pues en ese momento. Y lo que pasó fue que ellos produjeron otras 2 películas que se llamaban La Isla del Ensueño, que la graban en Santa Marta y que es muy interesante la historia de esa película, de cómo la hicieron, porque ellos fueron muy, sí, muy recursivos. Por ejemplo, incluso ellos hacían dobles con los carros, tenían escenas, por ejemplo, tenían una escena en movimiento con un carro durante la que le daban la vuelta a la isla, se inventaron un dolly, incluso también se inventaron un aparato para grabar en el mar. Y la película pues tuvo pues como muchos problemas pues por grabarse en San Andrés en esa época, que era muy complicado, pues si era pues una película pues así, comedia romántica pues por decirlo así simplona, pero fue muy interesante porque yo creo que ahí también se puede dar la posibilidad de una industria. Y Sí, claro, también tenía otra explorando géneros. película y también otra película que se llamaba Zambú, creo que iba a ser una de las primeras películas latinoamericanas a color. Y resulta sucede que el director de estas películas, que llamaba Alejandro Cler, pues los productores eran colombianos, pero si no estoy mal, el director, bueno, sí, era como una tríada de 2 colombianos y un director alemán, pero muchas veces hasta compartían pues creación y producción. Que él sí llevó esas 3 películas para un laboratorio en Madrid y nunca volvió con ellas, prácticamente se las robó. Y esas películas prácticamente estuvieron perdidas. La clásica Y historia es de muy robarse teso, que yo creo rollos. que es otra muerte. Quizás. Sí, y yo creo que esa es otra de las muertes del cine colombiano. Y es muy teso que esas 3 películas estuvieron perdidas hasta que uno de los productores de la película estaba haciendo en Perú y se la encontró, que la están dando por allá en una sala así medio trucha, así media contrabandeada. Es muy teso eso. Sí, es muy interesante lo que contaba Rula porque de cierta forma pues, estaban exhibiendo películas robadas, ¿no? O sea es como que la supervivencia Pero es que, de marica, pero es cualquiera. que a mí lo que me impacta es que no solo se las robaban, huevón, o sea, hacían cosas con ellos, o sea, literal, Sí, claro. los acetatos del cordón era con ese celuloso, marica, pero ya pues como de colorido, sin imagen. No, eso es increíble. Además es que, o sea, a mí me generó mucha curiosidad que en Ruido de las Tumbas, o sea, no como tal la película, porque ya la hemos desglosado y creo que con esa fue la que se le dio la identidad. Además que, o sea, no dejemos atrás y la novia dijo, el cráter, uno llega más con la comedia que uno llega más con la comedia que con la parte dramática. Fue una frase que me llegó muy bacana de todo este ciclo de cine en cuanto a lo colombiano se refiere. Y pues, o sea, se pudo haber como sesgado de todo eso ahí. Además de que lo que les contaba era que en el ruido de las tumbas, en cuando se riegan los créditos, para referirse a hoy en día, como lo llamamos gaffer, era alumbrador. O sea, entonces imagínense que en esa película teníamos nuestras propias condiciones y nuestros propios términos para llamar a las personas en rodaje, que después a partir de allí se perdió por completo y ya somos un sistema más gringo, y que llamamos DP, que gaffer, que eso, que lo otro. Entonces, que esas cosas fueron como, fueron muy, o sea, fue muy particular ver ese nombre ahí, alumbrador, o sea, muy interesante. Sí, Era parce. el alumbrista. Sí, parce, pues yo Era creo chimba, que ¿no? el alumbrador. Era chimba. Qué chimba, weón. Pero ¿sabe qué? Eso es muy bonito de cualquier proceso creativo o cualquier patrimonio cultural, weón, que cuando se tiene de una forma como tan propia, parce, se empieza a adoptar un lenguaje con el cual vos te puedes comunicar de una manera mucho más eficiente en un set. Y creo que eso es lo que, pues, en ese momento era lo que se presentaba en Colombia, weón. Hubiera sido chévere que hubiéramos mantenido el esquema, pero, parce, Estados Unidos es un monstruo muy difícil de atajar, Sí, weón. eso es verdad. Yo creo que, por ejemplo, es lo que hemos hablado ahorita, de que muchas veces el cine colombiano se quiso parecer al mexicano, es muy teso.
porque incluso no solamente no lo ve en el cine, sino también en la cultura. Por ejemplo, acá está muy arraigada las rancheras, y mucha gente la siente pues casi que como si fueran nacionales. Eso es muy teso que eso casi que fue implantado desde el cine, desde las películas de rancheras con Pedro Infante, con esos sombrerones, los charros mexicanos. Entonces yo creo que es muy teso que sí, de alguna forma la colonización cultural en buena parte llega desde el cine. Y lo que yo escuché, no me acuerdo quién se lo escuché, que decía pues que las clases populares se veían identificadas pues con los mexicanos y que de alguna forma es un contexto muy parecido al nuestro. Sí, claro, eso es totalmente cierto. Bueno, creo que fue muy claro lo que desglosamos en este podcast. Creo que fue muy fructífero todo lo que hablamos, además de que ya era hora de llegar a nuestro país, de llegar a hablar de nuestra tierra, de todo lo que se ha hecho acá, la verdad. Total. Creo que esto va a ser un muy buen ciclo, porque lo que se viene a partir de aquí va a ser un candela pura, candelísima pura. Sí, señor. Va a ser candela pura. Así como por dar un abrebocas, se viene violencia en Medellín en los 80s. O sea, casi nada. Drogas y parras en Cali en los 70s. Suicidios. Se vienen cosas interesantes. Cosas muy interesantes, la verdad. Sí, Además que a partir de ahí se viene una mezcla muy interesante para el cine colombiano. Muy, muy, muy interesante. Yo creo que es de la parte más importante, weón, del cine nacional. Sí, pero claro. No nos además de unas oportunidades, parce, en cuanto a esquemas de muchísimas cosas brutales, pero bueno. Además de que se sigue manteniendo cine con las uñas. Sí. Se sigue manteniendo. Bueno, creo que, aquí damos por terminada nuestra reunión. No sé qué más tengan por decir, por añadir, para todo concluir. melo. Todo estuvo muy claro. Creo que fue muy buen podcast. Muchas gracias a todos ustedes. Me despido con una muy, muy, muy bacana del póster de Rodrigo de Víctor Gaviria, que dice: ¿será muerte vivir tanto? Bueno, ahí los dejo. Esto fue Fuera de Campo. No se les olvide seguirnos en nuestras redes. Vamos a tener las listicas de Letterboxd sobre unas peliculitas que tenemos nosotros como recomendados. Y nada, un abrazo para todos. Cuídense y cuidémonos entre todos. ¿Listo? Espere. Un abrazo. Antes de irnos, sección de advertisement. Por favor, vayan a seguirnos a todos a Spotify, por favor, de verdad, o sea, se nos había olvidado mencionarlo. También nos pueden encontrar ahí, recuérdenlo. Y nada, te dejo terminar. Bueno, sí, este podcast fue patrocinado por Cafecito Amalfitano 100%. Un abrazo, cuídense. Síganlo en redes también. Esperamos que te haya gustado mucho este episodio. Si fue así, déjanos un like y un comentario. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que sepas cada vez que montamos un nuevo episodio. Síguenos en nuestras redes.